Siguieron otras acciones perpetradas por Juan y Andy que comenzarían incluso a molestarlo a Rubén. Aconteció una de ellas en un viaje en donde nuestro tren abandonaba una de las muchas estaciones antes de retiro, y cuando Juan se asomó por una de las ventanillas sin haber dicho qué planeaba hacer. Entonces prestamos atención para presenciar lo que ocurriría. Juan extendió su mano y golpeó a una anciana que caminaba tranquilamente por el andén. No fue nada más que un leve golpe en su brazo, pero la anciana sufrió un susto terrible. Vi entonces el rostro de Rubén turbarse. Su devoto fervor por la religión y la familia le habían mostrado aquella acción como una monstruosidad. Y la verdad fue que a mí tampoco me causó gracia alguna. Andy festejaba cada una de las acciones de Juan y cargaba de tensión la línea divisoria que terminaría por separarnos. Pero, aunque Juan y Andy ya habían tomado otro rumbo, todavía siguieron ciertas actuaciones que tuvieron la aprobación general. Habíamos entrado a un supermercado a pedido de Juan, y éste, al llegar a la heladera, se guardó entre sus pantalones un yogur de litro para robárselo. Cuando ya salíamos frente a las cajas con éxito y con nuestro botín, Juan se alzó el pullover y le enseñó adrede a la cajera el yogur escondido. Con Rubén habíamos comentado que veíamos demasiado entusiastas a Juan y Andy. No era que antes no los habíamos visto así. Todos teníamos acceso y llegábamos incluso a arrancarnos gritos y saltos. Pero en ellos, Rubén y yo notábamos que no se interrumpían en ningún momento mientras duraban aquellas salidas nocturnas. Por eso, cuando terminamos por descubrir que Juan guardaba en su bolsillo una bolsita transparente con un polvo blanco, no nos sorprendimos. Después de un tiempo comenzaron a drogarse delante nuestro insistieron para que los imitásemos. Aunque no se pusieron pesados en este punto, considero que llegados aquí el grupo terminó por disolverse. Pero jamás hubo una pelea, ni discusión. El alejamiento fue paulatino y en etapas. En realidad no dejamos de vernos nunca. Me enteré por otros amigos que Andy tuvo tiempo después su propia separación de Juan, y Juan, al parecer, transitó caminos cada vez más turbios. Unos años después tuve un sorpresivo encuentro con él en la puerta de mi casa. Al verme se mostró a su vez desconcertado, no sabía que esa era mi casa, y me pidió que por favor lo tapara, que el viento que soplaba le impedía tomar de la bolsa de cocaína la ración que necesitaba. Lo cubrí con mi espalda y él se puso a resguardo del viento que soplaba. Luego me giré justo cuando, con la parte trasera de una llave, se llevaba a la nariz un pequeño montoncito. Ahí me detuve a verle el rostro. Había adelgazado considerablemente y tenía unas ojeras prominentes, oscuras. Me miró y se sonrió, y en esa sonrisa pude ver algo de aquel Juan de antaño, aquel que tenía un gran atractivo entre las mujeres y una simpatía que compraba a quien lo mirara. Pero lo que pude ver fue tan solo una lejana llama, brillando y ya a punto de extinguirse en un cuerpo escuálido y encorvado. Un segundo después comenzamos una extraña conversación de la cual no recuerdo gran cosa, excepto que me dijo que desde hacía tiempo se inyectaba heroína y, hacía poco, se había enterado de que tenía HIV. Fue la última vez que lo vi. De Andy tampoco volvería a saber nada. Llegados aquí es necesario que aclare que no estoy en contra de las drogas. Estoy en contra de que mi persona tome drogas. La razón, ¿para qué voy a negarlo? El miedo. Le tengo un miedo pavoroso a todo lo que signifique una pérdida momentánea del control. Y he convivido con personas que tomaban muchas y diversas drogas, y hasta me tocó pasar por una experiencia verdaderamente fuerte y directa cuando ya vivía en España. Pero no es el momento de hablar acerca de esto. Tengo que reconocer que he fumado marihuana y hachís como 10 veces en total a lo largo de mi vida. Hasta aquí hemos llegado, me dije. Sé que muchos cayeron en las drogas por influencias de sus más allegados, por sus presiones, y no quiero decir que yo sea un tipo con mucha personalidad, pero las veces que me trataban de cobarde y miedoso por no aceptar drogarme, hacían que rechazara a la droga con más firmeza. Para empezar, y si nos atenemos hasta lo que ahora se encuentra escrito en este texto, no será difícil entender que siempre ha existido un problema con lo que he hecho durante toda mi vida. ¿Para qué agregarles entonces una dosis extra de locura? No creo que hubiera sobrevivido mucho tiempo si me hubiera rendido a las drogas. Todos conocemos ese punto de vista,
en apariencia liberal, que declara que en la vida hay que probarlo de todo. Un verdadero tópico. Muchos incluso lo llevan de estandarte. Me gustaría preguntarle a aquellos que dicen si estarían dispuestos a ser penetrados por un toro, o a amputarse ellos mismos un dedo de la mano. Sí, ya sé que me fui al carajo, pero ¿no estarían incluidas estas acciones en la filosofía de probarlo todo? Es como lo de decir siempre la verdad, ninguna mentira más grande. Es a tal punto imposible que el hombre diga siempre la verdad, que la naturaleza misma lo ha dotado de un medio de engañarse a sí mismo, el inconsciente. Pero volvamos, que para decir la verdad me he salido del tema. Tal vez el tomar conciencia de la naturaleza inquieta de mi imaginación haya sido el factor más importante para evitar liberarla de sus bridas. Unas bridas que, ya de por sí, apenas se han cumplido su función de retenerla. Me parece curioso también que varias personas de mi entorno no hayan creído que yo no fuera un consumidor de drogas, y precisamente fueron personas que tuvieron una relación directa con ellas. Estaba el caso de Juan Carlos, un compañero de la mensajería de motos de Carimar, en la que trabajaría con 20 años. Juan Carlos fue durante muchos años adicto a la cocaína, al LSD, y en sus tiempos más pobres inhalaba pegamento y hasta gasolina. Entre las anécdotas que contaba sobre su época loca, hay una que describe cómo se arrojó por la ventana del segundo piso en la casa donde vivía, y fue atajado por sus amigos en la calle. ¿Por qué? Pues porque los amigos lo esperaban afuera y la madre le había prohibido salir al ver el estado en que se encontraba. Pues Juan Carlos siempre me miraba con recelo y me decía cosas como: mirá que yo probé de todo, pero lo que vos tomás no, algo me perdí. Yo siempre reía cuando me decía estas cosas, por lo que él creía confirmar sus sospechas. Rubén también sentía aversión por las drogas, y los únicos 3 porros de marihuana que probó se los fumó conmigo, en la misma noche. La cosa ocurrió cuando ya teníamos 20 y tantos. Tras discutir el asunto, acordamos que le pediría a mi amigo Benji, otro compañero de Carimar, que nos consiguiera un poco de marihuana. Benji se sorprendió pues sabía que yo no fumaba. Estuvo muy amable y hasta los armó para nosotros. Estoy seguro de que se quedó con algo para él, algo de marihuana o de dinero, o tal vez con ambos. En fin, me dio 3 porros verdaderamente grandes y gordos, y con Rubén decidimos reservarlos para la salida que el sábado teníamos prevista. Llegó el día. El destino era ir a bailar a Ramos Mejía, por lo que Rubén se guardó los porros en su campera y partimos. Decidimos ir desde su casa caminando, ya que había como 30 minutos a pie, y ese tiempo lo emplearíamos para fumar. Hacía noche estrellada y como era invierno, marchábamos hombro a hombro para combatir el frío. Prendimos el primer porro y le dimos 2 caladas cada uno. Luego nos miramos esperando encontrar en la cara del otro algún síntoma de aquello que tanto habíamos oído hablar. Nada. Sentimos cierta ansiedad porque pasase algo, fuera lo que fuera, pero solo conseguimos atragantarnos con el humo y yo hasta tuve un acceso de asma. Terminamos el primer porro y encendimos sin demora el segundo. A este le dimos con más valentía y nos lo pasamos junto con el encendedor que había que emplear, pues el viento apagaba la llama. Al terminar el segundo, sentía un leve y lejano mareo, como si me hubiera tomado un par de cervezas. Rubén me comentó que sentía lo mismo, y ambos insultamos a Benji por creer que nos había estafado. Dudábamos en tirar al suelo el tercero, pues no creíamos que fuera a ocurrir un milagro, pero Rubén insistió en fumarlo, por si las dudas. Lo terminamos justo antes de entrar a un kiosco, pues Rubén quería telefonear para pedir un remis desde una de las cabinas telefónicas, pues sabía que estaban en el interior. Consideramos estúpido seguir caminando, ya que pasábamos frío y nada nos había hecho la marihuana. Yo me fui al mostrador y le pedí al vendedor una caja de chicles, y ahí fue cuando ocurrió. Al comienzo pensé que toda la estantería, llena de chocolates y golosinas, se había caído. Luego me concentré en la cara del vendedor, que también parecía caerse. Quise tomar el paquete de chicles que me daba, pero sencillamente no podía agarrarlo de su mano, que se mantenía estirada a unos centímetros de la mía.
Escuché un abrirse de puertas violento y giré hacia donde sabía estaba Rubén hablando por teléfono. Entonces lo vi, saliendo de la cabina con el tubo en la oreja, estirando el cordón al máximo al punto que casi lo arrancaba, y dejando escapar de su mano abierta un puñado de monedas que terminarían rodando por el suelo. ¿Tenés alguna moneda de 20? Preguntó, un instante antes de que comenzáramos a reírnos. Transcurrió un espacio de tiempo un tanto confuso, que solo recuerdo de modo fragmentario, pero en el que conseguimos, yo, pagar y tomar la caja de chicles, y Rubén llamar al remis. Salimos a la calle, donde hacía un frío que estremecía los huesos. Intentamos sentarnos en la vereda a esperar el remis, pero, al ver cada uno cómo le castañeaban los dientes al otro, terminamos desternillándonos otra vez de la risa hasta quedar tendidos en el suelo. Recuerdo haber sentido un frío terrible en la espalda, y recuerdo también cualquier intento por levantarme como inútil. En eso llegó el remis. Nos metimos en él arrastrándonos como si tratáramos de escapar de un tiroteo. Todavía no entiendo cómo el chofer no huyó al ver aquello. Durante lo que duró el viaje me quedé mirando las calles que quedaban atrás con la ventanilla completamente abierta, sin importarme ahora el frío, y embobado ante las nuevas dimensiones que les veía. Rubén le pidió por favor al chofer que fuera más despacio, 2 o 3 veces. Incluso se había puesto verdaderamente pesado buscando el cinturón de seguridad. Al llegar a Ramos Mejía necesitamos un buen rato para bajarnos del coche y pagarle al chofer, y una vez conseguido esto, nos pusimos en la cola del boliche para entrar. Lo veía a Rubén concentrado como nunca en los pequeños detalles, mirando a la gente de la cola acercando su cabeza de un modo en que pensé había reconocido a alguien, pero luego la apartaba y se interesaba por otra cosa. Miraba las luces del cartel de la entrada y le obligaba al que estaba atrás a tocarlo para que avanzase cuando la cola se movía. Entramos. El lugar estaba a reventar y con dificultad nos abrimos paso entre la muchedumbre que entraba y salía. Llegamos a la pista y le pregunté a Rubén si él también lo sentía. Él contestó sin dudar que sí. Sabía a qué me refería. Luego, no sé por qué, me parecía que todos avanzaban demasiado aprisa y me golpeaban con los hombros en su intento de seguir andando. Me fastidié y me senté en uno de esos bafles pequeños en que la gente solía descansar o colocar los abrigos. Por aquel tiempo, a esa altura de la noche ya nos encontrábamos cayéndole encima a todas las mujeres que se nos cruzaban, pero ahora no hallaba la voluntad ni siquiera para dirigirle la palabra alguna. Fue entonces, mientras pensaba en esa ausencia de voluntad, cuando reparé en los reflectores del techo. Sus mecanismos rotatorios, de múltiples colores, conjuntamente con los flashes que cambiaban de dirección alocadamente, me sumergieron en una abstracción a la que tuve que rendirme. No sé cuánto tiempo permanecí mirando hacia arriba, fascinado con aquello que, aunque por momentos de seguro repetía los mismos juegos cíclicos, me parecían siempre distintos. Algún tiempo después sentí que se me aferraban del brazo y me obligaban a dejar de ver las alturas. Era Rubén. Se sentó junto a mí, y entre ambos seguimos mirando aquel maravilloso espectáculo por una cantidad de tiempo que desconozco. El efecto todavía me duraba el día siguiente, pero mucho más sosegado. Y mientras me dirigía a Belgrano a visitar a mi amigo Emiliano, le conté nada más verlo lo que había ocurrido, y él, conocedor de estas materias, dijo: 3 porros de golpe, ustedes están locos. Pero como queda claro, el viaje que habíamos experimentado fue con casi 30 años, y el descubrir que Juan y Andy se drogaban fue suficiente para que, con 18, yo y Rubén decidiéramos alejarnos de ellos. Desconozco los motivos que tuvo Rubén para no ceder ante las drogas, pero como ya he contado, los míos fueron el miedo a liberar aquello que ya de por sí costaba grandes esfuerzos mantener a raya. También debo reconocer que el reducir el grupo a mí y a Rubén fue un acierto, y aunque más tarde se sumaría Iván a su regreso de Chivilcoy, llegaríamos con este periodo uno de los mejores de mi vida. Atrás había quedado el deseo de destrucción y de lastimar al prójimo, aunque todavía haríamos intervenciones en donde habría algo de furia en busca de liberación. Pero aún queda algo por contar, algo que hoy sé me mantuvo medianamente controlado y que, pienso de corazón, de no haberme topado con ello,
ignoro los caminos que hubiera podido recorrer. 2 meses antes de cumplir 18 años, comencé a tocar la guitarra. No fue un acercamiento agradable, sino más bien violento, y sentí que el cosmos todo se oponía a ello. La cuestión es que ya hacía como 2 años que estaba muy metido en la música, a la cual había llegado por mis propios medios, es decir, por pura casualidad. Me acercaba a la música que, desde el infortunado encuentro siendo un niño con el profesor de 4 en Venezuela, no me había vuelto a interesar. Yo era por entonces lo que se conocía como un pibe que escuchaba algo de rock, pero que también iba a bailar a boliches a tratar de engancharse a alguna minita. Y lo casual de mi encuentro con la banda británica vendría una tarde que, tras llegar a mi casa con un profundo desasosiego, crisis existencial hoy sé, me encerré en mi habitación y me tiré en la cama a mirar el techo. Había conseguido un segundo antes de acostarme encender de un manotazo la radio. Siempre escuchaba la misma emisora, Rock and Pop, pues estaba de moda y en ella pasaban lo que yo consideraba buena música. Conducía el programa Marcelo Pergolini y su voz inundaba la habitación en donde yo perdía la mirada en los pequeños resquicios del techo. Pasaron unos minutos. Noté que la presión que venía oprimiéndome el pecho, el pensamiento y hasta la garganta comenzaban lentamente a apaciguarse. Recuerdo que fue como si me durmiera, pero todavía manteniendo los ojos en las grietas e irregularidades en lo alto del techo. Parecía también como si me estuviera muriendo, una muerte dulce. Entonces me di cuenta de lo que pasaba. El relajamiento era el resultado de estar escuchando inconscientemente una música que daban en la radio. Aquello me sorprendió, ni siquiera me había dado cuenta de que Pergolini había dejado de hablar. Me concentré entonces en lo que oía, que no era más que el colchón de un sintetizador. Entonces entró la guitarra de David Gilmour, con notas suavemente estiradas que parecían cortar por alguna razón que se me escapaba la atmósfera creada por los teclados. Con cada nota ligada, que yo sentía como una puñalada, podía percibir a la vez una especie de mensaje esperanzador. Sé que suena disparatado, pero esa ambigüedad, esas pinceladas a un tiempo dañinas y reconfortantes, fue lo que terminaría enamorándome de Pink Floyd. Luego volvió el tupido fondo de los teclados, y unos segundos después, un acorde sonó con solo 4 notas, por única vez, pero luego comenzaría a repetirse de modo obsesivo, tras unos compases en blanco. La batería entraba más adelante, convirtiendo la música en lo que parecía ser una locomotora fundiéndose en un paisaje neblinoso. A esta altura estaba yo babeando, hipnotizado con los ojos cerrados y deseando que ese instante no termine nunca. Pero terminó cuando entró la voz de Roger Waters para cantar, y ahí fue mejor. Todavía faltaba mucho para que supiera lo que significaba aquella letra en inglés, pero eso no fue obstáculo para emocionarme por la música en su conjunto. Conozco también ese punto de vista que reza que si no comprendes la letra es imposible emocionarte. Nada más falso. La música prevalece por sobre el canto y la letra. Lo confirma la historia de miles de latinoamericanos que amaron de corazón la música de bandas anglosajonas sin siquiera saber qué decían sus letras. Podría extenderme mucho más sobre los casi 15 minutos que duraba Shine on You Crazy Diamond, parte 1, pero solo me limitaré a decir que cuando terminó la canción, me costó un buen rato darme cuenta de lo que ahora sonaba, disonante y casi ronco, y era la voz de Pergolini. Lo que le agradezco infinitamente al conductor es que enseguida dijo el nombre de la banda. Me levanté de esa cama siendo otro. En realidad, sí había muerto el otro yo mío. Unos días después estaba revolviendo en una disquería los casetes de Pink Floyd, dudando cuál llevarme. Opté por uno que me gustaba su portada, Obscurity Clowns. Desde ahí no me detuve hasta que los tuve todos. Por varios años fue lo único que escuché. Como los cassettes venían con un cálculo estimado de utilización, tuve que volver a comprarme algunos, ya que literalmente consumí a varios de ellos. Pero aunque me fascinaba toda la música, yo sabía que mi mayor interés se centraba en la guitarra de David Gilmour. En cada tema sabía cómo perforarme los tímpanos con sus solos líricos, cargados de fuerza y, generalmente, tocados a una velocidad moderada.
Una vez alguien dijo que un escritor no es escritor por decir algo, sino por decirlo de cierta manera. Con Gilmour era lo mismo, pero en música. Con cada nota de su guitarra, él aportaba al conjunto aquello que hacía falta. Nunca era demasiado complejo. Es más, para decir la verdad, solo empleaba la escala pentatónica y a lo sumo ciertos tintes de la escala mayor o menor, pero más a su favor. En fin, aquella obsesión con Pink Floyd me invadió cuando cursaba el segundo año en el colegio Tomás Guido. Entre mis compañeros estaba Julián, quien no solo era uno de los mejores alumnos, sino que además tocaba la guitarra extraordinariamente. Tocaba ante todo música clásica, ya que había asistido a un conservatorio durante 6 años. Pero se sabía varios temas de los Beatles, de Rolling Stone y algunas canciones de moda, por lo que tenía gran popularidad entre las chicas del aula. Siempre traía la guitarra a clase y a la menor oportunidad la sacaba y se ponía a rajar las cuerdas. A mí me divertía todo eso de que anduviera tocando la guitarra criolla, pero la verdad era también que me resultaba más bien indiferente. A su vez, odiaba que se sirviera de aquel espectáculo para llamar la atención. Todo cambió para mí el día en que, desde el extremo opuesto del aula a donde él estaba, escuché que entonaba los primeros acordes de Wish You Were Here. Sufrí como un estremecimiento. Pink Floyd era para mí como una especie de religión, y desconocía que con una simple guitarra criolla se pudiera emular a la música que consideraba ejecutada por dioses. También era verdad que no la tocaba bien, ni completa, y a lo que se dice cantar, aunque la cantaba mal. Pero no hace falta decir que mi interés por Julián se volvió desde entonces genuino.